Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva propuesta que nos ha traído Netflix a su catálogo por lo que respecta a anime, y esa es sin duda la historia de Yasuke, el samurái africano quien sirvió a las órdenes del gran Oda Nobunaga. Una serie que es una nueva apuesta de la plataforma por traernos animes originales creados por ella misma, y que sinceramente creo que es una de esas series que ha levantado bastante revuelo y bastante agitación en lo que sería la comunidad de anime, por lo que en este vídeo os voy a explicar el por qué y por qué directamente también creo que es una serie que merecería la pena de ver, aunque evidentemente tiene sus pequeños fallitos de los que vamos a hablar a continuación. La historia arranca en el momento en el que vemos cómo Oda Nobunaga cae en un imperio donde vemos que no es exactamente como el que conocíamos o de las historias que nos había narrado de la Japón original, ya que evidentemente en el mundo de esta historia vemos cómo aparecen máquinas, aparecen toda clase de monstruos y que se enfrentan en esta particular guerra donde Oda Nobunaga le pide a su siervo Yasuke que acabe con su vida, ya que evidentemente ha perdido con la totalidad absoluta esta guerra. Tras este incidente, Yasuke se decide retirarse a una apartada aldea donde vive como barquero, hasta que un día Saki, una pequeña niña que habita en esta ciudad, se pone terriblemente enferma y simplemente puede salvarse gracias a ir hacia un remoto médico que está río hacia arriba, por lo que Yasuke tendrá que ser la persona que la acompañe. Sin embargo, su enfermedad resulta ser que en realidad esta joven posee una capacidad única y unos poderes tan sobrenaturales que no tardan en llamar la atención de toda clase de cazadores de recompensas y malévolas entidades que quieren hacerse con ellos para aprovecharse de las habilidades de la niña. Es por eso que Yasuke se decide convertirse en el protector de la pequeña y acompañarla hacia el lugar donde parece ser que darán solución a las habilidades que posee y donde la joven estará totalmente a salvo. Primero de todo, gente, decir que la premisa de la serie me encanta porque recicla, o por lo menos vuelve a reaprovechar, un concepto que a mí siempre me ha gustado mucho de este tipo de series, que es la típica historia de un samurái protector que tiene que proteger a uno más desvalido, como en obras como por ejemplo El lobo solitario y su cachorro, o por ejemplo La espada del inmortal. Este concepto siempre me ha encantado y creo que siempre me va a encantar en las historias del manga y el anime. Lo malo es que mucha gente se lleva las manos a la cabeza al ver que Yasuke es un intento de integración racial, y la verdad es que no la han visto demasiado con buenos ojos por culpa de esto, y por eso ha tenido tantas críticas. Pero lo que nunca se ha parado a pensar la gente o a buscar directamente en Wikipedia es el hecho de que, por increíble que pueda parecer, Yasuke existió. Y es que es así, gente, porque seguramente mucha gente no se ha parado a buscar que efectivamente existen toda clase de registros, fotografías e incluso documentación varia que certifica que evidentemente bajo las órdenes del gran Oda Nobunaga existió un samurái africano quien no solo evidentemente se caracterizaba por ser africano, sino también por el hecho de convertirse en una de las manos derechas de gran Nobunaga, y sobre todo porque también esta serie también te recalca muchas de las actitudes que este personaje tuvo en la vida real. Sobre todo, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar a lo largo de la serie es ver cómo se nos narra esta anécdota donde el propio Oda Nobunaga obligó al joven Yasuke a bañarse delante de él para demostrar que la piel que tenía sobre él efectivamente no se trataba de ninguna especie de tinte ni que se lo hubiera desteñido con el paso de los años. Pero ahora nos toca hablar de la gran variedad de que nos ofrece esta serie, porque evidentemente tenemos que hablar, como no, de la gran animación que ha vuelto a hacer Studio Mappa para esta historia y que combina a la perfección tanto los combates de espadas como las grandes batallas hechas con 3D, también la banda sonora pega de maravilla, la adaptación de todo lo que sería el periodo de la época, y que encima también le ha querido combinar con toda clase de monstruos, criaturas mecánicas y todo tipo de magias y brujerías. Queda sensacional, y la verdad es que pocos peros le puedo añadir a esta serie, además también de contar con una gran traducción evidentemente creada por Jordi Naro, que si no recordáis quién era este hombre, os recuerdo que aquí os hablo de Yakuza Amo de Casa y os hablo de, evidentemente, de otras de sus grandes traducciones. Aunque, como ya os podéis imaginar, y visto que estoy alargando tanto la frase anterior, es evidente de que ahora mismo voy a soltar un gran pero para esta historia. Y la verdad es que aún así me podía haber quedado a gusto, porque la verdad es que esta serie es muy guapa, pero
Pero evidentemente el pero de esta serie, lo que me hace convertir esta serie de un posible 9-8 que lo podría haber dado a esta gran historia de Yasuke, es el hecho de que es súper apresurada, que da la sensación que evidentemente esta serie iba para tener a lo mejor 8 o 10 episodios y por motivos económicos o que a lo mejor Netflix no quiso apostar demasiado por esta historia, lo acabó reduciendo en 6. Y la verdad es que esos 6 te dejan con ganas de más y con cosas que seguramente no se hayan explorado demasiado en esta historia. Pero para hablar de eso, evidentemente tengo que entrar en zona de spoilers, así que por favor, si no queréis comeros los spoilers que voy a soltar ahora mismo de la serie, os recomiendo que vayáis a este minuto concreto que os voy a dejar por aquí el marcador para que vayáis a ese minuto concreto, para que de esa manera no tengáis que preocuparos por ningún tipo de spoilers que vayan a salir de mi boca. O sea que con este aviso vamos a adentrarnos en zona de spoilers y os voy a explicar con pelos y señales qué cosas me han chirriado de la historia. Vale, gente, ahora que estáis a salvo en la zona de no spoilers, vamos a hablar con franqueza de esta historia. Y la verdad es que, como os he explicado, no me parece mala historia la de Yasuke y me ha gustado mucho, pero el problema está en que, evidentemente, si tú introduces toda una serie de conceptos que son ajenos a la obra original, o por lo menos a la historia original de este barquero, como por ejemplo los mechas, los mutantes, todos los poderes sobrenaturales, pues estaría bien que los introdujeras de alguna manera en la historia, es decir, que le dieras un contexto. Porque al principio de la historia sí que se nos hace un pequeño paralelismo explicándonos que los primeros mechas que aparecen en esta historia llegaron con los barcos negros de Japón y que evidentemente esto es una gran referencia y un gran guiño a una gran parte de la historia, pero a partir de aquí es que no se nos explica nada más, no se nos explica de dónde vienen los mutantes, qué son en realidad, o por qué Saki tiene estos poderes sobrenaturales, o de dónde provienen en realidad, y sinceramente hubiera estado muy bien una pequeña explicación donde se nos contaran todas estas cosas, que se nos introdujeran más amenazas a nuestro mundo, no simplemente decir, están ahí porque están ahí, sin ningún tipo de duda. Es que ese es el gran fallo, o uno de los primeros grandes fallos que le veo a la historia. El segundo gran fallo que también le veo, por supuesto, a esta historia es que sin ninguna duda, como os estoy explicando, como son pocos capítulos, lamentas mucho que los personajes no hayan tenido un desarrollo como Dios manda, y esto evidentemente se nota en el caso de Saki, quien, como no, va demostrando sus poderes a partir que va avanzando la historia, y directamente desde el capítulo número 2, que es cuando más o menos lo descubre, pasamos al capítulo 3 en que ya directamente es Super Saiyajin Blue con Ki Divino y Ultra Instinct mintido. Es que os lo puedo asegurar, gente, para esta niña no se le escapa nada, puede hacer de todo, y verdaderamente si la premisa de la serie es llevarla a un sitio donde perfeccionar sus poderes y saber todo lo que sea posible de ellos y controlarlos a la perfección, es como ya te da la sensación de que a mitad del viaje ya sabe hacer de todo y que no necesita ningún tipo de entrenamiento. Y de hecho la batalla final de esta historia se resuelve sin que Saki haya aprendido nada de ellos, y la verdad es que directamente es que no necesita aprender nada más, y eso para mí es el gran fallo de la historia, porque te da la sensación de que si Yasuke se ha desarrollado tan bien en esta historia, que nos han explicado todo su pasado, todo lo que le conllevó ser el aprendiz de Oda Nobunaga, pues aquí con Saki, con el resto de personajes secundarios, te da la sensación de que no han profundizado para nada en la trama, y que a lo mejor en 2 o 3 capítulos hubieran podido dar más bagaje a ellos, darle más explicación de su contexto y sobre todo de su desarrollo como personajes y sus habilidades. Y el tercer punto es algo que sinceramente para mí es lo que me ha dejado bastante desconcertado, que es el hecho de pensar, ¿habrá una segunda temporada de esta historia? Porque francamente está todo tan bien cerrado y la resolución de personajes me parece tan buena que se me hace raro pensar en una segunda temporada de esta historia, y en Netflix ya marcan como que esta es la primera temporada de varias temporadas que van a haber. ¿Qué se van a inventar más? Es que me costaría imaginarme un poco de qué da la segunda temporada de Yasuke si existiera, y francamente es que a ver, si sirve para a lo mejor introducir algunos conceptos que no quedaron claros en esta temporada, bueno, les daría luz verde, pero es que para mí yo me he quedado con la sensación de que no le hace falta una segunda temporada a esta historia, que francamente, que para hacer una segunda temporada de esta serie, yo a lo mejor lo que hubiera hecho hubiera sido meter de los 6 capítulos que faltaban, pues meter 2 más o 3 más y ya cerrar la historia como Dios manda. Pero en fin, supongo que Netflix es la que manda y Netflix es la que decidirá si vemos una segunda temporada de esta historia o no.
En conclusión, gente, ¿cuál es mi valoración final de esta historia que nos ha producido Netflix gracias al estudio Mappa? Sinceramente es una serie que me ha gustado mucho, la verdad es que funciona muy bien toda esta historia, los personajes son creíbles, todo el contexto y toda la historia me parecen chulos, pero he lamentado que al final se haya quedado corta en desarrollo de personajes y evidentemente en que de los 6 capítulos podrían haber sido 8 perfectamente y se nos hubiera introducido muchas más cosas. Y la verdad es que esta rémora de narrativa, esta rémora de evidentemente no haber desarrollado bien a tus personajes es lo que le baja inevitablemente puntos a la serie. Que efectivamente puede ser esto solo mi gusto, pero es que ya os daréis cuenta a partir de que vais avanzando en la historia que hay pequeños huecos que se hubieran rellenado mucho mejor y que francamente, a pesar de que en conjunto sea una gran serie, tiene sus carencias para ser una historia original y que efectivamente llegue a satisfacer a todos los fans del anime. Y poco más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que te haya gustado mucho esta review de Yasuke. Y efectivamente, si te ha gustado y quieres compartirla con mucha más gente que tenía curiosidad por esta serie, te recomiendo que efectivamente lo primero que hagas es darme un buen like, porque eso me motiva si te ha gustado mucho. Lo siguiente que puedes hacer es compartirlo con tus amigos, familiares o todos los que sepas que van a ver esta serie o que la hayan visto y quieran tener un punto de vista de otra persona. Y también otra cosa que por favor te pido de corazón es que te suscribas a este canal si te ha gustado este contenido, porque seguramente con esto me motive para traerte muchísimo más y de mejor calidad. Por lo demás, pues evidentemente no puedo marcharme sin decir lo último que me caracteriza siempre que acabo un vídeo, pero antes te voy a recomendar que te pases por la sección de comentarios para que me dejes tu opinión sobre Yasuke y qué te ha parecido toda esta historia y qué te parece que Netflix empiece a producir sus propios animes. Por lo demás, pues vuelvo a lo que iba a contaros antes de este pequeño comentario, que es el hecho de que mi nombre es Frank Infantes, este es el Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.